ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es interesante cómo en Isaías capítulo 60, versículo 6, habla de la venida de este Cristo, el primero y el último, el que estuvo muerto y que vive. Dice Isaías 66, vendrán todos los de Sabá, traerán oro, incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Oro, incienso, ¿y dónde está la mirra? No hay mirra aquí. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo no viene a sufrir, viene a reinar, viene con todo su poder. Amén. Amén. ¿Cómo nació la iglesia de Esmirna? Nadie lo sabe, la Biblia no lo menciona. Aquí en el libro de Hechos vemos cómo nació la iglesia de Éfeso, la de Tesalonicenses, y así sucesivamente vemos el trabajo apostólico. Pero por medio de lo que nos dice la palabra de Dios a Éfeso, la iglesia de Éfeso, da de cuenta que era Bethany, y a los 30 millas más cerca que Casas Grandes estaba la ciudad de Esmirna. Así es que la iglesia de Éfeso, con toda su pasión y con todo su amor y con todas sus obras, una iglesia trabajadora, lo más seguro es que mandó un equipo de evangelismo a compartir la palabra de Dios a los habitantes de ese lugar. Y aunque salieron perseguidos, quedó un grupo de personas que sí creyeron, que estaban hartos de la idolatría, que estaban hartos de la vida vacía, que no les traía nada en especial. Y creyeron por la misericordia de Dios. La iglesia Esmirna es una iglesia oprimida en extremo, pero entre más era perseguida, entre más era oprimida, entre más era exprimida, más crecía y más fuerte se hacía su influencia en todo lo que es Asia Menor. ¿Qué hace que esta iglesia sea la más perseguida, la más sufrida? Jesucristo le habla a la iglesia de Éfeso y les dice: no, yo reconozco tus obras, esto y esto y esto, pero tengo contra ti. Y esa frase, pero tengo contra ti, nos pone a temblar a todos. Porque todos quisiéramos llegar a lo que es el tribunal de Cristo y que nos dijeran: qué bien has hecho. Te aplaudo porque has cumplido con todo lo que tú has hecho. Buen siervo y fiel. Yo anhelo eso, tú anhelas eso. Pero la iglesia de Esmirna, de las 7 iglesias, solamente junto con otras 2 iglesias, son las únicas 2 que no reciben reprensión. Que no hay nada malo que se les tenga que llamar la atención. 2 iglesias. 7 iglesias, 5, tengo contra ti, tengo contra ti. De hecho, el próximo domingo vamos a ver la iglesia muerta y hasta le vamos a hacer una autopsia. Así es que queremos ver esa autopsia, porque esa autopsia también aplica a mi propia vida, a tu propia vida. Queremos saber qué hay dentro de una iglesia muerta, cómo se muere una iglesia, etc. Para eso es la autopsia, ¿cierto? ¿Cómo se murió esta persona muerta? Bueno, eso es lo que vamos a hacer el próximo domingo. Vamos a aprender de autopsias a las iglesias, a los creyentes. ¿Qué es lo que hace que esta iglesia sea la iglesia más sufrida? Bueno, viendo el contexto, la idolatría, toda la perversión que había, la adoración al César, esta iglesia representaba peligro. Y por lo tanto tenía una persecución política de parte de los políticos, tenía una persecución religiosa, una persecución comercial, económica. En aquel entonces la esclavitud era algo común, fuerte, era parte del mercado. Los esclavos valían algo, daban cierta cantidad por ti, si tú tenías los dientes blancos más, y si tenías todos tus dientes cierta cantidad, porque eso era sinónimo de salud. Personas que no tenían sus dientes completos ya se devaluaban. Pero los cristianos no valían ni un penny. Los que se hacían cristianos perdían todo, perdían sus riquezas, no valían ni siquiera lo que un esclavo valía. Esmirna fue la primer ciudad, no la iglesia, la ciudad que adoró al César. Y empezaron a perseguir a aquellos que decían que no se podía adorar a Esmirna. Cuando hablamos de lo que es el imperio
romano es mucho más que eso, es solamente como esa partecita, es como el corazón, el centro de lo que es el imperio romano. Y cuando escuchamos del imperio romano, vemos soldados que están dispuestos a matar y a morir, y un imperio peligroso, mortal, etcétera. Vámonos de ahí, pero no era así. Lo fue para la iglesia. Pero los ciudadanos del imperio romano estaban viviendo su sueño no americano, su sueño romano. ¿Qué es lo que viene, o venimos, perdón? ¿A qué venimos? Al sueño americano. Aquí nos va a ir bien, aquí vamos a ganar, aquí vamos a prosperar. De hecho, yo me vine de México porque México no me presentó oportunidades y yo quería. Tengo un corazón conquistador, quería prosperar y me vine y corrí como muchos de ustedes corrieron. Gracias a Dios hoy soy ciudadano americano y algunos de ustedes están haciéndose ciudadanos americanos. Y Dios les bendiga con esa paz. Pues así era la gente en el imperio romano y en la ciudad de Esmirna. La gente adoraba al César porque la gente amaba su imperio. Tenían un poder militar que no había otro. Había paz. Nadie les podía quitar esa paz. ¿Por qué? Porque el imperio, el poder militar les daba paz. Y si había paz, no había secuestros, no había violaciones, no había que el mocha orejas, que el pozolero, no había el Chapo Guzmán, no había esas cosas. Había paz. Y si había paz, había construcción. Por eso construían esos templos, esas columnas tan fuertes. Y si había construcción, había mercado, había cómo disfrutar la vida. Solamente que para disfrutar la vida algunos eran muy sangrientos y echaban a los cristianos al foso de los leones. En este tiempo, los emperadores al principio se resistieron a ser adorados, no querían ser adorados, pero después así como no quiero. Y como, no quiero, pero ok, está bien. Y el paso número 3 fue, ok, ahora yo tengo cualidades divinas. Y luego el siguiente paso, empezaron a perseguir a los cristianos. Y empezaron a exigir la adoración. Y los cristianos decían, no se inclinen ante ellos. Los cristianos no les quemaban incienso. Los cristianos no declaraban que el César es el Señor, porque todo el pueblo declaraba, hoy pues, ¿a quién no le va a ir bien en una ciudad así, donde tú te mezclas con ese tipo de cosas? Los cristianos no. Era un lugar muy próspero. Los que escarban, no sé cómo se les llama, ¿cómo se llama? Los arqueólogos precisamente encontraron monedas de todo el imperio, porque ahí fluía la riqueza. Pero los cristianos eran perseguidos. Les voy a dar un poquito de estadísticas sobre el cristianismo aquí en Estados Unidos. El cristianismo aquí en Estados Unidos se fundó hace 400 años. Por allá al principio del siglo XV, en 1607, y el establecimiento del cristianismo aquí en América duró 236 años. Se estableció el cristianismo y en 1833 fue considerada la fuerza predominante. A 1918 duró 85 años como la fuerza más dominante, el cristianismo. En 1918 al 68, durante 50 años, fue considerada la fuerza subdominante bajo el poder del cristiano y su influencia. En 1968 al 88, durante 20 años, bajó un grado más y se convirtió en una subcultura de segunda categoría. En 1988, y eso es, algunos de ustedes, la mayoría, estábamos vivos, 1988, así nos acordamos, ¿verdad? Bueno, de 1988 al 98, durante 10 años, el cristianismo fue considerado aquí como una cultura rebelde, como esos que se les andan cayendo los pantalones y que fuman marihuana y que dicen así, cultura rebelde, así como nosotros decimos ellos son rebeldes, así se le consideró del 88 al 98.
del 98 al 2008, se le ha considerado una cultura antitética. ¿Qué quiere decir eso? Contradictoria al tren de la cultura en la que vivimos hoy día. El cristianismo fue considerado así por 10 años, los últimos del 98 al 2008. Y del 2008 al presente se le considera una cultura perseguida. Tanto que han matado cristianos en las escuelas y en lugares y es una cultura perseguida. Solo falta un eslabón más, que seamos considerados como una cultura martirizada. Para allá vamos. Lo podemos ver cuando vemos las estadísticas, cuando vemos la historia. La iglesia en Esmirna ya era una iglesia completamente perseguida. Fueron marcados cuando no se inclinaban al César, cuando no le quemaban incienso y cuando no declaraban que el César era Dios. Eran marcados como traidores, desleales al gobierno. Yo recuerdo, algunos de nosotros nos podemos identificar cuando llegan al trabajo y te quitan el trabajo, dividen la familia y desbaratan la familia. En este tiempo eran traidores, desleales al gobierno, un peligro político y religioso. En ese tiempo se inventa la rueda de la tortura. Sí, no dije la rueda de la fortuna. La rueda de la tortura. La rueda de la tortura tenía como 2 pies de ancho, 8 pies de alto, y a la gente la amarraban, a los cristianos los encadenaban y los amarraban de las manos, y en esa rueda les empezaban a dar vueltas. Vas a adorar al César, vas a adorar al César. No, y no, y no, y no. Y los descuartizaban, quedaban en el piso solamente de los tobillos para abajo, y cuántas cosas más. Al apóstol Juan lo hirvieron en aceite y no murió porque Dios tenía planes para él. A otros los enviaron al foso de los leones. Al pastor en ese estadio pusieron una estaca, un solo palo, y ahí lo amarran y le ponen leña alrededor y lo van quemando poco a poco. Eso era lo que era la persecución a la iglesia de Esmirna, tanto que Jesús les escribe una carta para consolarlos. ¿Cuál de todos los sufrimientos era el peor de todos? ¿Cuál de todos? No eran 2 o 3 personas, no mataron solamente al pastor. Durante un periodo de más de 200 años, durante finales del siglo I, II y siglo III, mataron a 5 millones de cristianos por la muerte de la tortura. 5 millones. Aquí en Phoenix dicen que no hay ni 4 millones. Escuche usted desaparecer a toda la ciudad. Ahora que se vino el meteorito, sí, se supieron del meteorito que tronó aquí en Phoenix. Yo estaba allá en Los Ángeles y bueno, disfrutando con los jóvenes, conociendo a los jóvenes. Muchas gracias, fue un privilegio haber estado con ustedes. Nos vemos el año que entra. Pero cuando sale ese video de que aquí en Phoenix, y lo vemos, y se ilumina todo Phoenix, yo me pregunto, ¿iremos a encontrar Phoenix cuando regresemos? Algunos muchachitos ahí, los más apegados a su mami, dicen, no diga eso, pastor. Pero lo cierto es que en este tiempo muchos cristianos dejaron de existir por su amor y por su pasión a Cristo. ¿Cómo está tu capacidad de sufrir? ¿A dónde te lleva el sufrimiento? Muchos podemos preguntarle a Jesús, ¿por qué me haces sufrir? Jesucristo escribe y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, a la iglesia que está en dolor, a la iglesia que necesita anestesia. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. No temas en nada lo que vas a padecer. Todo este sufrimiento, toda esta carta se resume en 3 palabras.